Bueno, buen día, mi nombre es Margarita Pérez Esquivel y voy a hablar un poco de mi protocolo de investigación que realicé este semestre, que el nombre es Análisis sobre la eficacia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para garantizar la justicia cívica en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Yo empiezo pues haciendo un poquito como de los antecedentes del tema. Todo esto empieza, o la investigación empieza, bueno, el protocolo más bien, empieza con la publicación del Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno en el municipio. Y empiezo pues hablando de la publicación y cómo está como conformado el reglamento, que es una parte sustantiva, que es donde se habla de cómo promover el hecho de que haya justicia cívica en el municipio, pero también la parte orgánica en la que habla sobre pues cómo está compuesto, los sujetos, las autoridades que intervienen, cómo se eligen, cómo se realizan los nombramientos, la inspección, la evaluación, la disciplina, todo eso. Toco un poquito de eso, y sobre todo pues siento que como lo fundamental, o donde yo empiezo a plantear así como lo que me gustaría como responder ya en la investigación, es si los mecanismos alternos, primero, o sea, como dejando de lado el reglamento y enfocándonos en los mecanismos, si de verdad garantizan que se resuelvan los conflictos de manera más pronta, que al final es objetivo, ¿no? O sea, que los juzgados pues tengan menos gente, o no menos gente, sino que están muy saturados, ¿no? Entonces que sea como una salida alterna que pueda ayudar a que los casos se puedan desahogar mejor. Y sobre todo yo siento que lo más importante, en este caso hablando como de los mecanismos, es que sea una mejor manera de solucionar el conflicto, o sea, que las personas puedan encontrar no nada más que sea más rápido, sino que sea más invasivo, que sea algo que no perjudique tanto a las personas, que no sea como un sistema tan agresivo, o sea, que sea como a su tiempo, a lo que las personas proponen, que cumpla con las necesidades, porque muchas veces un problema muy grande es que la justicia que emiten los juzgadores a veces no es lo que las personas esperan. Entonces que las personas se puedan ir con ese sentimiento de que se logró satisfacer esa necesidad, que al final muchos de los problemas es de donde surgen. O sea, a veces yo puedo decir que quiero algo, pero en realidad, o sea, puedo decir, por ejemplo, que yo quiero que una persona me pague tal cantidad de dinero, pero en realidad esa no es la necesidad de fondo que tengo, sino el hecho de que reconozca que cometí un error o que me lastimó de cierta manera, ¿no? Entonces, muchas veces los sistemas judiciales no resuelven eso, o se sigue quedando como ese sentimiento de que no hubo justicia porque no se me cumplió esa necesidad de fondo que yo tenía. Entonces, primero eso, ¿no? Si estos mecanismos cumplen con eso, con el hecho de generar justicia para las personas que al final no están dentro del Poder Judicial, o que a lo mejor no están dentro pues sí, del sistema judicial, por una parte. También la otra, si es un tema para el que las personas estén preparadas, ¿no? Porque al final conocemos un tipo de justicia en el que, no sé, ojo por ojo, diente por diente, o si esa persona me hizo un daño a mí, entonces que esa persona sufra lo que yo sufrí, ¿no? Entonces, también como plantear eso, o sea, si de verdad la sociedad está como preparada para llevar mecanismos alternos, porque al final algo súper importante, yo que he estado un poquito en el área, es que pues es necesario que las dos partes estén dispuestas, ¿no? A negociar, a hablar de lo que sienten, a encarar muchas veces a la otra parte. Entonces justo eso, o sea, así como sociedad tenemos la cultura de poder adoptar a lo mejor estos mecanismos que se plantean en estas nuevas leyes. Y otro punto importante es una reflexión sobre si las facilitadoras y facilitadores que llevan a cabo estos mecanismos tienen la formación necesaria, ¿no? O sea, no nada más el hecho de que haya información, sino que de verdad estén bien capacitados, y no nada más en un tema teórico, porque siento que es algo que pasa mucho con derecho. O sea, tenemos la formación teórica de las cosas, pero justo los mecanismos alternativos, desde mi punto de vista y desde lo que yo he podido como analizar,
no nada más requieren un conocimiento de las leyes, que al final son importantes porque es importante que estos acuerdos puedan ser aplicables, ¿no? Y que no se contradigan claramente con nuestra legislación, pero también es importante que estos facilitadores y facilitadoras cuenten con habilidades blandas, porque es una manera de resolver conflictos mucho más cercana, o que pretende justo ser mucho más cercana. Y es importante, ¿no?, que estos facilitadores no solamente cuenten con este aprendizaje teórico, sino también con esta formación de habilidades blandas, de empatía, de poderse poner en los zapatos de los demás, de saber comunicar también ellos y de saber controlar a lo mejor situaciones en las que hay muchas emociones de las partes como interviniendo. Entonces, esas son algunas de las preguntas de investigación que planteo. En mi conjetura inicial, yo pienso que fue un poquito de lo que plasmé en el protocolo, que son unas buenas bases, o sea, que es una buena manera de comenzar, que es una buena manera de empezar a implementar como un sistema en el que se utilicen los mecanismos alternos, porque la realidad es que si no se aplica nunca, o sea, si no se inicia, puede ser que la ley en sí, o sea, orgánica y sustantivamente no sea perfecta, pero se tiene que empezar, ¿no? Se tiene que empezar por algún lugar, sobre todo en este tema de que la sociedad comprenda cómo funcionan. Creo que es importante como este primer inicio, y creo que justo el reglamento, al menos como municipio, creo que sienta unas buenas bases, o sea, creo que es un buen inicio como para empezar a hablar del tema, pero como para que nosotros como sociedad vayamos como involucrándonos y entendiendo cómo es que funcionan. Entonces yo creo que es un buen inicio. Yo estoy casi segura que debe de tener deficiencias como cualquier reglamento, como cualquier ley, como cualquier legislación. Al final están hechas por personas y es muy complicado, ¿no?, que haya una ley perfecta. Entonces estoy casi segura de que pues van a tener deficiencias o van a tener áreas de oportunidad o mejoras, pero es un poquito también de lo que quiero analizar. Hablo un poquito de cómo surgen, cómo se empieza a nacer esto de los acuerdos, que primero nace en la Ciudad de México, cómo después el Consejo de la Judicatura justo se le da esta facultad como de crear acuerdos, ¿no?, y cómo va evolucionando hasta los institutos que ahora tenemos. Hablo un poquito de lo mismo, y justo esta parte, ¿no?, o sea, que el reglamento es una base para la creación de procedimientos y mecanismos que doten a la sociedad, o sea, nosotros como sociedad, de herramientas para poder resolver nuestros problemas, porque al final los problemas van a estar, ¿no? Entonces, como que nos den las herramientas para poder tener una manera más sencilla, más pronta, menos invasiva para resolver esos conflictos que se dan, pues, porque es natural. Mis objetivos pues son analizar el contenido, las bases legales, los efectos del reglamento, para pues ver justo esta parte de la eficacia que tienen estos instrumentos. En los objetivos específicos, está el examinar el marco normativo, examinar las diversas autoridades, cómo están compuestas, a lo mejor sí ya meternos un poquito más a cómo están compuestas, qué funcionarios hay, cómo se eligen, qué requisitos deben de cumplir, qué áreas de formación tienen que estar o cada cuánto se tienen que renovar estas áreas de formación, y si esa formación es suficiente o si tendría que ser más frecuente, o bueno, todo eso. Como estrategia metodológica, pues propongo utilizar un método analítico y un método analítico en cuanto al reglamento, pero también un método comparativo, a lo mejor de otras leyes o otros lugares donde se haya implementado. Propongo desde técnicas e instrumentos, pues un análisis documental, a lo mejor en tablas comparativas, comparación de casos, para ver como diferentes reglamentos de justicia cívica y a lo mejor encontrar otras cosas que funcionen. Pero sí, básicamente es eso, saber si este reglamento de verdad es algo para lo que estamos preparados para la sociedad, y si de verdad sienta las bases para que estos mecanismos puedan ser llevados de una manera correcta, y sobre todo no tanto porque sea correcta ya, sino que cumpla como todos estos objetivos que tienen los mecanismos. Y eso sería todo.